Hoy vamos a seguir desarrollando Romanos. Estamos en la segunda vuelta de Romanos para aprovechar todos los detalles para sacar joyas preciosas. Dios bendiga a mi hermana Sandra González. Así es, mis amados hermanos, que en este día estamos dispuestos y vamos a entrar entonces a Romanos. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, queremos darte gracias en esta mañana por la nueva misericordia que tienes para con nosotros. Te pedimos, Señor, que por favor nos ayudes para continuar estudiando este libro de Romanos, el cual nos enseña joyas preciosas y nos da revelación divina. Queremos ejercitar nuestro espíritu, Señor, para que la palabra nos enriquezca y nos dé la revelación divina que tienes para nosotros. Señor, abre nuestros ojos. Queremos ver, Señor, tu propósito en una forma exacta, Señor, y segura. No queremos divagar, queremos, Señor, aprender de tu palabra. Bendice a todos nuestros oyentes, bendice a todos los hermanos que constantemente, Señor, están prestos a recibir esta enseñanza. En tu nombre precioso, Señor, nos ponemos en tus manos y a ti sea la gloria y la honra ahora y siempre. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, estamos hoy en el mensaje número 70 de la epístola a los Romanos. Y hoy el título de nuestro mensaje es Declarados por la resurrección. Si quieren, usamos también la palabra designados por la resurrección. Yo quiero que veamos de este asunto de ser designados, porque miren lo que dice Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esa palabra que fue declarado también es la misma para decir que fue designado. O sea que nosotros podemos darnos cuenta en Romanos que el Señor Jesucristo fue designado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección. Entonces nosotros tenemos que poner mucha atención porque la Biblia nos enseña que Cristo es el unigénito Hijo de Dios eterno. Pero aquí en Romanos nos ponen un asunto más profundo, más avanzado. Nos ponen un asunto maravilloso que dice que fue declarado o designado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad en su resurrección. Entonces nosotros tenemos que alcanzar a ver que cuando nos hablan de Cristo en resurrección, estamos hablando de la consumación de una etapa. La etapa del Señor de su vivir humano, de su encarnación, su vivir humano, su muerte en la cruz y su resurrección marcan una etapa de su vida. Porque después de resucitado, el Señor entró en los cielos. Y allí tenemos que aprender a explicar qué es lo que Cristo está haciendo desde que Él regresó al cielo. Pero tenemos que ver que hay asuntos que se relacionan específicamente con su encarnación, su vivir humano, su muerte y su resurrección. Porque en resurrección Él es declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad, lo cual se logra por la resurrección. La designación de Cristo como primogénito es debido a su resurrección. Entonces, no nos perdamos en conceptos, sino mantengamos una mente clara respecto a la enseñanza pura de la palabra. El Señor
era el unigénito Hijo de Dios eterno antes de encarnarse. Lo es siendo encarnado, Él sigue siendo el unigénito Hijo de Dios como parte de la triunidad de Dios. O sea que como unigénito de Dios, Él es Dios. Pero hay una revelación divina en el libro de Romanos que debe de ser entendida por nosotros, porque a Él lo declaran o lo designan como Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad en su resurrección. Y esa resurrección abre el camino para que nosotros le sigamos al Señor en esa designación. Este aspecto del Evangelio de Dios es misterioso, pero a la vez es práctico. Y de eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Hoy vamos a estar entonces avanzando un poquito más. Ahora, leamos el versículo 9 del capítulo 1 de Romanos. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo debemos nosotros servir al Señor? Porque cuando nosotros hablamos de servir al Señor, frecuentemente pensamos en métodos o pensamos en técnicas o destrezas para hacer algo. Pero la visión que Dios le reveló a Pablo es diferente. Aquí en Romanos 1:9, volvamos a leerlo, mira cómo dice Pablo. Pablo dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Este versículo es clave, porque yo sé que todos nosotros deseamos servir a Dios, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo debemos de servirlo? Y aquí nos dice cómo. Dice que lo debemos de servir en nuestro espíritu regenerado y en el Evangelio de su Hijo. La primera parte del versículo nos muestra el órgano con el cual debemos de servir a un asunto. El órgano que Dios quiere que usemos para servir al Señor es nuestro espíritu. Y nuestro espíritu debe de ocuparse en el Evangelio de su Hijo. No hay otra manera de servir a Dios más correcta que usando nuestro espíritu. Ahora, ¿por qué el apóstol dice que nosotros debemos de servir al Señor en nuestro espíritu? Porque nosotros tenemos la tendencia en nuestro ser natural de creer que servir a Dios es cierto método o cierta técnica que nosotros debemos de desarrollar. O sea que casi todos piensan inmediatamente al hablar de servir al Señor en ser habilidosos, en ser diligentes, pero el apóstol aquí en Romanos no nos presenta ese concepto. Aquí en Romanos el concepto que presenta el apóstol es que le sirvamos en nuestro espíritu. Vuelvo a repetir, hay un órgano correcto en Romanos para servir al Señor. Una pregunta, ¿por qué en Romanos el apóstol Pablo nos dice que sirvamos a Dios en nuestro espíritu? Porque él quiere asegurarse de que tú y yo hemos entendido que el Cristo que se presenta en Romanos es el Cristo que mora en el espíritu de nosotros. O sea que el pensamiento precioso que nos presenta Romanos es de que el Cristo resucitado es el Cristo que mora dentro de nosotros los cristianos. Y ese es un punto crucial para nosotros los cristianos, entender que Cristo mora dentro de nosotros y que mora en nuestro espíritu. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él no viene a morar en nuestra alma, mucho menos va a morar en nuestro cuerpo. Y debemos de estar bien claros
que aunque Dios quiere alcanzar nuestra alma y alcanzar nuestro cuerpo, Él no vive en nuestra alma ni vive tampoco en nuestro cuerpo. Él vive en nuestro espíritu. Por tanto, nosotros tenemos que entender que la parte más sublime y la más importante de una persona es su espíritu. Yo quiero que abras tu entendimiento, que no te prejuicies, sino humildemente piensa en lo que el hermano Carrillo te está compartiendo. Yo quiero que veas que cuando Dios creó al hombre, Él lo creó como espíritu, alma y cuerpo. Pero tienes que entender cómo es esa composición, porque esa composición a través de toda la Biblia la entiende uno. Dios le dio al hombre un órgano, escúchame bien por favor, un órgano que se llama espíritu. Pero ese órgano es como un recipiente que solo sirve para recibir a Dios. Por eso nosotros fuimos creados como botellitas. Mira, si nos quitan las extremidades, si nos quitan los brazos, si nos quitan las piernas, nosotros somos una botellita, porque la idea de Dios al habernos creado es hacernos contenedores. Somos recipientes. Entonces, debes de entender que tu espíritu es un órgano que sirve para recibir a Dios. Entonces, cuando Dios viene a ti, Él entra en tu espíritu. Te estoy explicando todo esto porque Pablo dice que nosotros debemos de servir a Dios en nuestro espíritu. Y lo grandioso, hermano, de esta revelación, porque esto solo puedes entenderlo si Dios te lo revela. Lo glorioso de esta revelación es que con el tiempo, escucha bien, con el tiempo y el proceso que Dios efectúa en los cristianos, ese órgano se vuelve una persona. El propósito de Dios de darnos espíritu a nosotros es porque Él quiere crecer adentro de nosotros. Por eso Cristo no solo aparece en el pesebre, aparece a los 12 años hablando con los doctores de la ley y aparece a los 30 años desarrollando un ministerio y muere en la cruz del Calvario a los 33 años y medio. Ese desarrollo de la vida de Cristo, ese fue un proceso por el cual pasó Cristo. O sea que Cristo mismo fue procesado para llegar a la cúspide de la resurrección y que fuera declarado Hijo de Dios primogénito. Entonces aquí estamos hablando, hermano. Estamos hablando de un proceso por medio del cual Dios vino a ser el primogénito entre muchos hermanos. Entonces debes de entender que es crucial y es importantísimo entender que a Dios hay que servirle en nuestro espíritu. Entonces tú puedes darte cuenta que en tu espíritu vive Dios. Pero en tu alma vives tú, porque tú no eres eliminado. Dios jamás te elimina. Cristo puede venir a vivir contigo y el propósito de Cristo es absorberte a ti, porque Él es la vida. Entonces ahí vas a entender infinidad de conceptos que como cristiano debes de saberlos, que son simples y sencillos, pero son complejos. De que Cristo vino a vivir dentro de ti y que Él es una persona. Entonces esa persona va a ir creciendo en tu espíritu, por eso tienes que servir al Señor desde tu espíritu, para que le puedas cooperar a Dios y que le prestes tu alma. Todo el meollo del Evangelio explicado en el Nuevo Testamento y especialmente en el libro de Romanos es que tú prestes a Dios tus virtudes humanas que son tu alma. Tu alma eres tú, el yo. Por eso Dios te proveyó un alma.
¿Y qué es el alma del hombre? El alma del hombre es su intelecto, su sentimiento y su voluntad, la personalidad. Entonces Dios quiere usarte a ti. Ahora ya creo que me estás entendiendo, ¿verdad? El espíritu es un órgano y en ese espíritu el único que puede vivir es Dios. Pero tú tienes un alma que también es una vasija, dice la Biblia. Fíjate que el lugar donde vive el espíritu se llama lámpara, de acuerdo a la Biblia. Pero el lugar donde vives tú se llama vasija. Aleluya, qué lindo, ¿verdad? Porque Dios hace la diferencia entre el espíritu y el alma, entre la lámpara y la vasija. Me gusta mucho a mí la parábola de las 10 vírgenes porque Dios usa esa parábola para mostrarnos nuestra conformación. Si tú pones atención en la parábola de las 10 vírgenes, están las tres partes del hombre. Está la lámpara, dice que las vírgenes tenían aceite en su lámpara, tenían aceite en su vasija y las visten para que vayan a la boda. Entonces ahí está bien bonita la enseñanza porque es sencilla pero es profunda. En esa enseñanza de las vírgenes, tú puedes ver el espíritu del hombre, tú puedes ver el alma del hombre que es vasija y puedes ver el cuerpo del hombre glorificado, que es vestirlo de novia para que participe en las bodas. Fíjate qué tremendo, porque Dios a nosotros nos manda que le sirvamos en nuestro espíritu. Eventualmente, como Cristo va a crecer en ti, porque Cristo siempre crece, Él llega a ser una persona totalmente adulta dentro de ti. De acuerdo a la cooperación que des tú, Él crece y crece hasta llegar a ser un Cristo maduro. Entonces, Él va a absorberte a ti para que llegues al punto de decir, ya no vivo yo. Pero no te elimina, porque algunos creen que cuando dice ya no vivo yo, lo eliminó Dios. No, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque uno sigue aquí en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo, porque la fe no es de nosotros, es la fe del Hijo, la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, servir a Dios en nuestro espíritu es cooperar con Dios para que nuestras virtudes humanas sean utilizadas por Él y que un día, porque la meta de Romanos es llegar a ser designados. Te voy a volver a leer el versículo 4, que fue designado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección. Entonces nunca te olvides que eso abrió el camino para que nosotros vengamos a ser uno con Cristo y que nosotros también lleguemos un día a ser designados hijos de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Entonces, de la única manera que nosotros le podemos servir a Dios de esta manera es cuando entendemos el contexto. Porque aquí hay una experiencia y una aplicación. Una experiencia y una aplicación. La aplicación del Evangelio del Hijo de Dios. Dios desea que todos sus hijos, que todos los creyentes de Cristo crezcan y que maduren en la vida divina hasta que lleguemos a ser una duplicación de lo que es Cristo. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Nunca se te olvide que el mensaje de Romanos es para multiplicación. Aquí en Romanos se cumple lo que dijo Cristo: si el grano no muere, se queda solo. Así que para entender bien claro Romanos, nosotros tendríamos que entender bien claro Juan.
porque el Evangelio de Juan es el que inicia este asunto del grano de trigo y Romanos lo perfecciona. En Romanos nos podemos ver, y ya no digamos en Hebreos, donde dice que somos los muchos hijos que el Señor va a producir. Gloria a Dios. Entonces, esto que estamos hablando nos indica que nosotros tenemos que pasar por un proceso que se le llama el proceso de la salvación orgánica. ¿Por qué se llama nuestra salvación salvación orgánica? Sencillamente porque es una salvación en vida. Te recuerdas que hemos hablado de mucho más, mucho más. O sea que el Señor Jesucristo quiere no solamente quitarnos la condenación y justificarnos, sino que Él quiere hacer mucho más. Y por eso nos regenera, nos hace nacer de nuevo, nos santifica, nos renueva, nos transforma, nos conforma y culmina ese proceso con la glorificación. En nuestra resurrección nosotros vamos a ser designados hijos de Dios con poder por el Espíritu de Santidad que va a absorber toda la muerte que hay en nosotros. Ahora, nosotros tenemos que decir gloria a Dios a este maravilloso proceso, porque esto lo lleva a cabo Dios en nosotros y a eso es lo que le llama el apóstol San Pablo la administración de Dios, la economía de Dios. Ese proceso que Dios efectúa se llama la economía de Dios. Lo efectúa primariamente en su cabeza, que es Cristo, y seguido a eso nos hacemos uno. Y por eso es que Romanos 8, vamos a leer Romanos 8, mira cómo dice aquí en Romanos capítulo 8, en el versículo número 23, dice, y no solo ella, refiriéndose a la creación, porque en este contexto nos pone que la creación misma dice que va a ser libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, o sea, a la resurrección. Dice, porque sabemos, dice el versículo 22, que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, la adopción se refiere a la glorificación, está bajo el contexto de la glorificación que es nuestra resurrección. Por eso dice el 24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? O sea que una vez más el apóstol nos marca que lo de nosotros, lo que está sucediendo, no se ve. Lo que está pasando con nosotros, de que el poder de la resurrección nos está invadiendo y nos está cada día creciendo, eso no se ve. Por eso se llama esperanza. La esperanza de gloria. Cristo, la esperanza de gloria. O sea que nosotros tenemos una esperanza. Y la esperanza es de que un día nosotros vamos a ser glorificados. Vamos a ser resucitados. Esa es una parte de nuestra salvación. Muy bien. Yo creo que con toda esta explicación podemos entrar a nuestros puntos. Y los voy a desarrollar rápido porque ya se me fue la mitad del tiempo. Pero el primer punto que tenemos que entender es que en el Evangelio del Hijo de Dios es el que nosotros tenemos que servir desde nuestro espíritu. No busquemos ninguna otra cosa, no nos distraigamos en ninguna otra cosa. Nosotros tenemos que centrarnos y servir a Dios en el Evangelio de su Hijo. Por lo tanto, nosotros entonces debemos de saber qué cosa es el Evangelio del Hijo de Dios. Porque el Evangelio del Hijo de Dios es el Evangelio de la adopción. En ese es el Evangelio que tenemos que servir, en el Evangelio de la
adopción, no en el evangelio del engendramiento. El evangelio del engendramiento es el evangelio de Juan. En el evangelio de Juan se nos dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados por voluntad de carne, ni de varón, ni de sangre, engendrados, porque en Juan está registrado el nuevo nacimiento. Note usted que engendramiento y adopción son dos cosas distintas. El evangelio de Juan nos habla de nuestro engendramiento. Nosotros somos hijos de Dios, somos nacidos de Dios, nos dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Por eso vuelvo a repetir, el evangelio de Juan, ahí en el capítulo 3 y versículo 6, nos dice, cuando habló con Nicodemo: el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero Romanos nos hace entrar a la gloria, nos hace entrar a la adopción, ¿sí? Allí nos presenta en Romanos como hijos de Dios en una forma más elevada. De la misma manera que presenta a Cristo en Romanos como primogénito, nos presenta a nosotros como primogénitos. O sea que la adopción es para maduros. Eso es bien importante que tú lo entiendas. La adopción no es para un fruto verde, no es para algo acabado de nacer. No, 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 no. La adopción es para maduros. Entonces, por eso es que en esta epístola de Romanos podemos ver puntos maravillosos. Aquí podemos ver la designación, aquí podemos ver la resurrección, aquí podemos ver la santificación, la transformación. Aún hay una palabra que no es muy común y se llama conformación. Pero recordemos todas esas palabras, porque además de esas palabras tenemos la glorificación y la manifestación. Aleluya. Así que aquí tenemos 7 palabras que terminan con sion. Pero esas palabras son para describir el proceso a través del cual Dios nos pasa. Y debemos tomar nuestro tiempo para ver lo que es la resurrección, porque la resurrección es lo más elevado, hermano. Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios? Y en ese contexto le dijo: yo soy la resurrección. Bueno, Marta tenía sus conceptos propios, porque cuando el Señor le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Ella le contestó y le dijo: oh sí, Señor, yo sé que mi hermano Lázaro va a resucitar. Y él le dijo: yo soy la resurrección. O sea que cuando uno pone atención a lo que Marta le contestó al Señor Jesucristo, de que ella sabía que su hermano iba a resucitar un día, ella estaba con un concepto equivocado de lo que es la resurrección. Bueno, tal vez no totalmente equivocado, pero en parte lo tenía ella como un evento. Y fíjense qué tremendo, porque Dios no quiere que nosotros tengamos la resurrección como un evento. La mayoría de cristianos tiene la resurrección como un evento, porque la mayoría de cristianos, usted les habla de la resurrección y piensan inmediatamente después de que Cristo venga y los resucite, ¿sí o no? Sí, ese es el concepto. Ese es el concepto que tenía Marta. Oh sí, Señor, yo sé que va a venir el día de la resurrección. Eso lo entendemos desde que José pidió que se llevaran sus huesos a la tierra prometida, porque él sabía que Dios los iba a visitar. Pero yo quiero que por favor en esta mañana te ubiques, hermano, y pienses en la realidad de la resurrección. La resurrección no solamente es un evento, no solamente es una doctrina. La resurrección es el Señor mismo. Yo soy la resurrección y la vida. Querida Marta, tú tienes la resurrección como un evento, como el día postrero. Pero no, yo quiero decirte, Marta, que la resurrección es una persona. Entonces eso nos debe de despertar. Eso debe de abrir nuestro entendimiento, hermano, porque si la resurrección es una persona,
y nosotros estamos en el proceso de que se forme la persona de Cristo en nosotros, entonces ahí usted ya entendió que la resurrección es algo que se forma en nosotros. ¡Wow! Eso es tremendo, hermano, porque muchos no tienen ese concepto. La resurrección, escúchame bien, es algo que se forma en ti, se forma en ti. Por eso Cristo, cuando fue predicado por Pablo, Pablo lo predicó como tal. Él dijo, yo tengo dolores de parto porque estoy anhelando y estoy ansioso de que Cristo se forme en vosotros. Yo quiero que Cristo se forme en vosotros. Y luego cuando Pablo hablaba del poder de la resurrección, decía, no que ya lo haya logrado, sino prosigo al blanco. Estoy buscando que el poder de la resurrección se forme en mí para llegar a ese momento glorioso de ser designado, de ser declarado hijo de Dios con poder. Aleluya, hermano. Entonces yo creo que tú también tienes que aprender, hermano, porque a veces me juzgan a mí y dicen, el hermano Carrillo solo está repitiendo los mismos conceptos. No, señor. Tú mismo sabes que tienes que trasladarte de una enseñanza doctrinal de la resurrección a la experiencia de una persona. Ese es el meollo. Eso es lo que Cristo quiere que tú entiendas, que Él como resurrección es una persona y que por lo tanto para que se manifieste en ti y te designen en resurrección, esa persona se tiene que formar en ti. Entonces en este mensaje vemos que la persona llega a ser nuestra experiencia. Sí, mediante el proceso de la resurrección. La resurrección es un proceso. Aleluya. Tú quieres llegar a la resurrección, hermano. Debes de entender entonces que primero, la resurrección es una promesa. Segundo, la resurrección es una persona. Y tercero, la resurrección es un proceso. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. En el proceso de nuestra salvación, estamos siendo resucitados y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, hermano. Él os dio vida. Efesios lo declara. Efesios 2 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Entonces estamos siendo constituidos de resurrección para que desaparezca nuestra vieja creación, con el objetivo de que lleguemos a ser la expresión de Dios en Cristo. Ahora, esto nos hace tocar el poder intrínseco de la resurrección. Ese poder se ilustra por medio de los granos. Aleluya. ¿Te recuerdas que hemos hablado de los granos? ¿Verdad? Porque nosotros venimos a ser designados. Piensa en ti como un grano, hermano. Piensa en ti como un grano de cualquier árbol, de cualquier fruta. Piensa en ti, porque Cristo dijo de él que él era un grano de trigo. Y yo creo que nosotros también somos granos de trigo. Hay un coro bonito que hizo un hermano. Un grano de arena puso él. Pero la realidad que si hubiera hecho el coro como un grano de trigo, era yo en el proceso un grano de trigo, porque Cristo nos enseña a que nosotros nos identifiquemos como un grano de trigo. Fíjate que muchos cristianos buscan el poder, hablan constantemente de las cosas grandiosas y sensacionales, de cosas dramáticas, de cosas espectaculares. No obstante, hay algo que Dios llama el verdadero poder, que es el poder de la vida. El poder de la vida en resurrección, hermano. Eso se experimenta cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Entonces seremos semejantes a Él. Si nosotros no logramos entender, hermano, cómo es que llegamos a ser designados, nosotros nunca vamos a poder entender la mecánica del asunto, la esencia del Evangelio del Hijo.
el Evangelio del Hijo. Tenemos que servir a Dios desde nuestro espíritu en el Evangelio del Hijo, que es que Dios produzca en nosotros lo mismo que produjo en Cristo por medio de la resurrección. Entonces pasemos al segundo punto, porque si no, no vas a entender que ahora estamos en el proceso de designación. Nosotros estamos en un proceso de designación, estamos en un proceso de declaración. Día tras día el Señor está trabajando en nosotros su resurrección. Y nosotros sabemos que esa resurrección es en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la realidad de nuestra resurrección. Todos nosotros tenemos que ver que lo que el Señor está haciendo hoy con nosotros es un tipo de designación. Y lo voy a repetir. Sucede con la semilla. Cada semilla está marcada con una etiqueta porque nosotros no sabemos de qué es esa semilla. Se le tiene que poner una etiqueta. Esta semilla es de naranja, esta semilla es de clavel, esta semilla es de mandarina, esta semilla es de aguacate. Nosotros cuando tenemos las semillas tenemos que etiquetarlas porque no somos expertos ni sabemos, no sabemos identificarlas si no se han sembrado. Quiero que entiendas este concepto porque hasta que se siembra una semilla, ella pasa por el proceso de ser designada. Al principio se le ve como una semillita, se entierra, luego empieza a crecer como hierbita, pero no se nota lo que ella es. Pero cuando crece y ella florece y ella da fruto, entonces se sabe lo que es y entonces es designada. Me captas, ¿verdad? Me explico en el pensamiento que estoy tratando de transmitirte. La semilla es designada hasta que se sabe lo que ella es. Entonces nosotros, como cristianos, debemos de entender este concepto. Nosotros no podemos ser designados de lo que no lleguemos a ser. Nosotros podemos ser semillas de trigo y no llegar a dar el fruto del trigo. ¿Por qué? Porque no nos dejamos procesar. Pero lo normal en una semilla es dejarse procesar por medio de la siembra. Pero no la designan, no la designan. Aún cualquier siembra dice que da fruto alguno a 100, otro da a 60 y otro da a 30. Entonces nosotros tenemos que entender que la designación, y por eso estamos hablando de la designación, porque el fruto es designado hasta que creció. Hasta que creció la semilla a dar un fruto, entonces es fácil identificarla. Entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber todo esto. Cuando nosotros hablamos de la designación, tenemos que saber qué es lo que realmente Dios nos quiere mostrar, porque aquí en Romanos no solamente se nos habla de la declaración, sino de la transformación. Se nos habla de 7 cosas, hermano, que terminan en ción. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para entender, para entender. Por ejemplo, ¿cómo fue designado Hijo de Dios con poder? ¿Bajo qué contexto? Leámoslo de nuevo. En Romanos capítulo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces yo quiero que ustedes vean que la designación Dios la pone para que hombres
que somos descendientes de hombres, según la carne. La designación corresponde estrictamente a nuestra parte humana. El Señor Jesucristo fue designado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad en la resurrección de su parte humana. Él no necesitaba ser declarado Hijo de Dios por medio de la divinidad. Y ahí está el problema de muchos estudiosos de la Biblia, que como no entienden estos asuntos, no usan el contexto para sacar la revelación divina, entonces ellos se confunden y en vez de enseñar algo correcto de Dios, lo enseñan torcido. Pedro mismo dijo, el apóstol Pablo dijo, él enseña cosas muy difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen. Tan bonito, hermano, que es cuando nosotros entramos a la simpleza y al mismo tiempo complejidad de la palabra. Pero noten ustedes que la designación es de la parte humana. La designación, la declaración de Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad, es que Dios trabajó esa humanidad. No vayan a creer que es por gusto que nos diga aquí que su hijo era del linaje de David según la carne. Dios quiere que tú sepas que la designación, la declaración, la glorificación es de las partes humanas. La glorificación de Cristo fue en su parte humana. Él ya era glorioso, hermano. Él como unigénito Hijo de Dios, ¿no lo dice Juan? Pues dice, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios. Cuando él ora en el capítulo 17 de Juan, él dice, glorifícame con la gloria que tuve antes que el mundo fuese. O sea que Dios nos quiere ayudar a entender que Cristo es glorioso aún cuando Él no había pasado por la encarnación. Él era glorioso. Cuando Él se encarnó, dice que vimos su gloria, gloria del unigénito de Dios lleno de gracia y de verdad. Pero ahora aquí nos lo ponen declarado Hijo de Dios con poder, pero debemos de pedirle al Señor que nos abra nuestro entendimiento para ver que lo que está haciendo Dios a través de la resurrección es elevar una humanidad a la gloriosidad de Dios. ¿Sí? Nosotros nos volvemos divinos. En la glorificación nosotros nos volvemos divinos, pero no en la forma que Dios es con deidad, pues, porque la deidad es la divinidad de Dios, que Cristo es unigénito y no puede ser repetido, porque toda la parte de Cristo como Hijo de Dios unigénito es para llevar a cabo la redención de los pecadores, la regeneración, la santificación, todo, pero no para volvernos Dios, porque nosotros no somos objeto de adoración al crecer y madurar, no, nosotros llegamos a la cúspide de la vida y naturaleza de Dios expresada en humanidad. O sea que Cristo no solamente es el Redentor y el Salvador, es el hombre perfecto que vivió la vida perfecta de Dios. Entonces yo espero que Dios esté abriendo tu entendimiento. Y con esto voy a terminar, entonces voy a concluir hoy. Si nosotros andamos día tras día según el Espíritu, nosotros vamos a poder identificar en nosotros el proceso de designación. Estamos completamente bajo el poder de la resurrección de Dios y estamos en ese proceso de ser santificados, de ser transformados, de ser conformados y al final nosotros seremos glorificados. Por eso ya hablamos un poquito de la designación, ¿verdad? Ya sabemos que en cuanto más crece el fruto, más va a ser dado a luz, se va reconociendo más fácil porque va siendo designado con su fruto. O sea, el fruto es la designación de la semilla. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también hablemos un poco de la transformación.
¿Cuál es el verdadero significado de lo que Romanos llama transformación? Es un asunto de ser cambiados de forma. Día tras día estamos bajo la mano de Dios que nos está formando, no externamente. Nosotros no estamos siendo eh, formados externamente, sino internamente. Por eso se dio Él a nosotros como vida. La transformación nuestra es una transformación en vida. Por eso nos ponen un molde a nosotros. El molde que tenemos es el molde de la vida y por eso nos conforman. Y por eso podemos entender entonces que esa vida tiene poder, esa vida tiene una esencia y esa vida tiene una forma. Todo es bíblico, hermano. Sí, el poder de la resurrección es el poder de esa vida, porque la resurrección es una persona, Él es la resurrección y la vida. El poder de esa vida se forma en nosotros. Pero aparte de eso, tenemos que reconocer que nosotros tenemos la esencia de esa vida, porque cada vida tiene leyes, tiene esencia. Y también cada vida tiene una forma de ser. Alabado sea Dios, hermano, porque nosotros vamos a adquirir su forma total. Y esto debe de ayudarnos a renunciar a toda clase de enseñanza, hermano. Si no tienes estos conceptos claros, jamás entenderás la realidad de la enseñanza de Dios. Toma el tiempo que se necesita para que tú no estés bajo normas externas. Hermano, la mayoría de cristianos les gusta estar bajo normas externas, bajo imposiciones de mandamientos de hombres, bajo sensacionalismos, bajo cosas espectaculares, hermano. Los cristianos somos tan normales, hermano, tan normales. A mí me llama mucho la atención que el hermano Watchman Nee, él escribió un libro que se llama El Cristiano Normal y sería bueno que lo leas. El cristiano, la vida cristiana normal. Nosotros no estamos por cosas espectaculares, hermano. Si nosotros tenemos dentro de nosotros una vida que tiene esencia, que tiene poder y que tiene forma. Y a ella es la que nos quieren conformar. Gloria al nombre de Jesús. Abramos nuestro ser, hermano, para que nos ministre la realidad de Dios. ¿Deseamos madurez? Claro. Entonces no te pongas satisfecho con la enseñanza tradicional, hermano. No, ya es tiempo que abras tu corazón y tu espíritu a cosas superiores, hermano. No te conformes, dice la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? No, mi hermano. Claro que son necesarias las enseñanzas. Yo no te estoy diciendo que las enseñanzas no son necesarias, pero no son la meta. Sí, esto es como cuando vas al restaurante y te pones a leer el menú. No me vayas a decir que te vas a conformar con leer el menú. Tienes que ordenar y no solamente tienes que ordenar, tienes que comer. ¿De qué te sirve ir al restaurante y leer el menú y darte cuenta que qué preciosas se ven las fotos de la comida si tú no la ordenas y no te la comes? Lo mismo le pasa a muchos cristianos. Tienen el menú que es la Biblia, pero nunca ordenan, mucho menos comen. Esto se trata, hermanos amados, de que sea una realidad. Volvámonos al Señor. Invoquemos su nombre, busquémoslo en oración, pidámosle que nos abra el libro, pidámosle al Señor que nos abra nuestro entendimiento, mi amado hermano. Gracias a Dios. Dice la palabra del Señor bien claramente, fíjate, y con esto termino hoy. Termino con el capítulo 5. En el capítulo 5 de Romanos, nosotros vemos esto que dice aquí. Dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y el 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
Vuelvo a repetirte lo que dije hace unos 10 mensajes atrás. La gracia es algo que se recibe. Recíbela. Dile gracias, Señor. Dile, hermano, ¿qué significa recíbela? Que está dada. Recíbela. Solo tienes que decirle, Señor, yo la recibo, muchas gracias. Gracias porque tú eres rico. Aquí mismo en el capítulo 10 dice que Él es rico para con todos, para que todo el que invoque el nombre del Señor le llegue la abundancia de la gracia y que la reciba, hermano. Mira, vuelvo a repetir. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Muchos leen los versículos, pero no le atinan, hermano. Los que reciben la abundancia. Hermano, si yo te digo, mira, aquí hay abundancia de dinero y es tuyo, ¿cuánto vas a agarrar, hermano? ¿Cuánto agarras? Yo me recuerdo que había un juego, cuando yo estaba pequeño, había un juego que lo metían a uno a un cuarto con aire y todos los billetes volaban allá dentro de ese cuarto y le decían, agarra todos los que quieras. Y uno podía entrar al cuarto y estaban volando los billetes y los muchachitos ya no hallaban ni cómo agarrar y agarraban un poquito, pero como había obstáculos para agarrar, no podían agarrar todo lo que querían. Ahora yo me imagino que en la gracia del Señor, el Señor no te pone obstáculos para que lo recibas. Dice que es abundante y que si tú lo recibes, que entonces vas a reinar en vida. Dios no te pone en abundancia la gracia para que no la puedas coger. Agárrate de la gracia. Por eso Pablo dice, echa mano a la vida eterna. Pero nosotros a veces no queremos echarle mano a la vida eterna. Preferimos seguirnos ahogando en un vaso de agua. Preferimos con nuestras cosas negativas o si no con nuestras doctrinas mezcladas con enseñanzas corruptas. Hermano, todo es tuyo, solo disfrútalo. Que Dios te bendiga en esta mañana. Despídete y di como dijo Lalo, oh Señor, recibo tu gracia abundante. Recibo tu gracia abundante. Confiésalo, recibo tu gracia abundante. Es más, di gracias. Porque uno da gracias cuando recibe algo. Tú no puedes decirle gracias a alguien que no te ha regalado nada. Pero si dices gracias es porque recibiste algo. Da gracias. Amén, aleluya.